sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, una vez más, bienvenido, bienvenida. Es una bendición para nosotros poder estar aquí, compartir su tiempo tan estimado, tan precioso. Y seguimos hablando cómo ser avivado. Le damos la bienvenida a su programa en la parte devocional, primer bloque, donde intentamos tener una palabra que nos avive, que nos lleve, nos acerque al corazón del Padre y que podamos conocer mucho más de Él, porque eso es lo que Él merece y lo que realmente le agrada. Por lo tanto, estamos hablando de que avivemos el fuego que hay en nosotros. Es verdad que Dios manda su fuego de aprobación cuando actuamos en la forma correcta, pero también es cierto que tenemos el derecho, el deber, también la responsabilidad de que nuestro fuego no quede apagado, no quede estancado. Así que una de las labores que estamos viendo de los sacerdotes, estuvimos primeramente viendo que hay un estatuto dado al pueblo de Dios diciendo que el aceite para el alumbrado tiene que ser de aceitunas machacadas. Vimos que de la aceituna sale el aceite. Estuvimos viendo que nuestra vida, cuando es de alguna forma negada, cuando la colisionamos, la confrontamos con la palabra de Dios y nos negamos a nosotros mismos, va saliendo un poquito de aceite de cada oportunidad que van llenando poquito a poco hasta que podemos alcanzar la llenura del aceite, la llenura del Espíritu Santo. A través de nuestra abnegación al pecado, abnegación al yo, abnegación a la carne, vamos obteniendo una vida llena del Espíritu de Dios, llena del aceite. En ese momento estuvimos viendo que no podemos reutilizar el aceite. El aceite utilizado, 1 litro, contamina 1000 litros de agua potable, y tampoco el aceite fácil que este mundo, las motivaciones de este mundo, la alegría, las incluso bendiciones que el Señor nos va a dar cuando venimos a Él. Es un aceite sintético, podemos decir, un aceite que viene de lo que Dios quiere que desechemos, una mala motivación, una falsa motivación, de modo que esos aceites, como estuvimos ya compartiendo, 1 solo litro de ese aceite contamina 1.000.000 de litros de agua. Así que nos quedamos ahora mismo con una mente clara, una mente centrada en que necesitamos tener un aceite, una motivación, un fuego, una capacidad de arder, de ser luz, de alumbrar, basada en nuestro decir no al pecado, no a la carne, no a mi vida en la manera que yo la quiero vivir, sino un sí a la vida de Dios, un sí a la vida de la santidad, un sí a la vida del Espíritu. Y vimos que para eso Dios nos llamó y que 3 funciones tienen los sacerdotes. La última que vimos en el programa anterior era la número 1. La primera estaba en Levítico 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y estuvimos viendo que eso era para que los sacrificios no cesaran ni de día ni de noche. Y vimos que nuestro sacrificio es nuestra abnegación, tiene mucho que ver todo, y somos nosotros los que tenemos que ser un sacrificio vivo, agradable al Señor. Hoy vamos a ver otro punto que tiene todo que ver, obviamente, pero Dios nos reincide y nos reitera por la importancia. El segundo punto está en Éxodo 27:20. Dice así la palabra: las lámparas que había en el tabernáculo y en el templo, y tenga usted en cuenta que nosotros ahora somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Las lámparas no podían ser encendidas por gente común, sino por los sacerdotes. Es decir, en la carne, nuestra carne no es luz, no tiene la capacidad de ser luz. En Romanos dice que la carne ni puede ni quiere agradar a Dios, ni puede ni quiere andar en el Espíritu. Solamente los sacerdotes, solamente los establecidos como el sacerdocio podían encender las lámparas. Y eso nos habla que nosotros somos sacerdotes, somos hombres y mujeres del Espíritu. Y solo en el Espíritu nosotros podemos llevar a cabo la gran misión de poder encender las lámparas. Éxodo 27:20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas
para el alumbrado, para hacer continuamente arder las lámparas. Fíjese qué importante. Las lámparas no podían apagarse, solo había que rellenar. Si la lámpara se apagaba, no se cumplía la función sacerdotal. ¿Cuántas personas han apagado su lámpara? Mire, tenemos el privilegio de estar yendo a la prisión. Y saludo desde aquí a aquellos que están siguiéndonos allá en la prisión por un error, por un fallo, por un tropiezo, por una injusticia, no importa. Pero hay personas que se han apagado, pero pueden volver a encenderse. Pueden volver a recobrar la vida, pueden volver a recobrar ese hálito, esa luz que viene de Jesús. Así como la luna no tiene una luz propia, sino que la luz del sol la recibe la luna y la proyecta sobre la tierra. Pero aparentemente desde la tierra vemos que hay luz en la luna. Pareciera que la luz es, como la llamó Dios, una lumbrera, pero una lumbrera de luz propia, pero no es propia. Así nosotros tenemos que ser luz continuamente. De modo que así como hay internos en la prisión que están allá, que un día se apagaron, pero ahora están siendo encendidos también fuera de esos barrotes, fuera de esas puertas de seguridad, hay personas que están apagadas y tienen que ser encendidas. Pero como dice aquí, nosotros, dice en Éxodo 27:20, tenemos que estar ardiendo continuamente. Si usted se ha apagado, es un buen momento hoy de una reconciliación. Después oraremos por ello, pero sigamos el pensamiento. Así que los de Israel tenían que traer el aceite, pero dice en Éxodo 38, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aarón en el inicio, cuando todo comienza, tenía que encender las lámparas, mantener el altar encendido, las lámparas alumbrando, y era un rito perpetuo. Cuando me habla de perpetuo, Dios no se equivoca. No es que Dios diga esto es por el Antiguo Testamento, no, perpetuo es perpetuo en el significado espiritual. Claro que ahora no hay un templo y hay unas lámparas, ahora tenemos iluminación, incluso LED, que gasta menos y da más luz. Pero no se está refiriendo a la lámpara del templo, sino que usted y yo somos templo. Y tenemos la responsabilidad, como dice en Éxodo 38, de que cuando venga la oscuridad, al anochecer, cuando venga la tentación, cuando venga la tormenta, usted sabe que el día está soleado, viene un nubarrón y parece que está oscureciendo al anochecer, al oscurecer. Hemos de quemar incienso. En los momentos de prueba, de tribulación, de angustia, hemos de quemar incienso. El incienso son las oraciones de los santos. Es un rito delante de Dios perpetuo por todas nuestras generaciones. Pero quiero también ir a Mateo 5, muy importante, lo vamos a leer ahora. En Mateo 5, aplicando todo esto, dice Jesús a sus discípulos y a usted y a mí también. Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Mire usted, si nosotros somos luz, si nuestro interior está en luz, Jesús dijo, si todo lo que entra por tu ojo es luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando nosotros encendemos la lámpara, cuando nosotros estamos encendidos para Dios, enamorados de Dios, cuando nosotros nos negamos, cuando la aceituna es machacada, prensada, destila el aceite lo tenemos dentro de nosotros y ese es el combustible que cada día necesitamos para ser una antorcha encendida, como Juan el Bautista, una lámpara encendida para hacer luz. Cuando realmente estamos llenos de luz y por nuestro ojo nos estamos negando a ver algo indebido, a hacer algo indebido, tomar una decisión indebida, dice Jesús que si por nuestro ojo entra luz, todo nuestro ser está en luz. Entonces se cumple Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte, en lo alto de un monte, no se puede esconder. ¿Qué quiere decir eso? No podemos huir a nuestro llamado. Nuestro llamado es ser luz. Allí, dentro de prisión, en los hospitales, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el perdón de Dios, la misericordia. En la ciudad, en el trabajo, en el hogar. Nosotros somos la luz, nosotros somos la esperanza de este mundo. Este mundo no tiene esperanza por sí mismo. En este mundo no hay nada que traiga esperanza. ¿Cuál es la esperanza de este mundo? Que toque la lotería. ¿Y qué va a pasar después? Que alguien se case y después que se rompen un matrimonio cada 5 minutos. ¿Dónde está la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de este mundo? Un hobby, un deporte, una profesión. ¿Cuántas personas teniendo todo eso quieren quitarse la vida? Luego,
lo importante, verdaderamente importante, es que tengamos al Señor Jesús con nosotros. Que podamos vivir una vida de luz. Y nos dice aquí que somos la luz del mundo y una ciudad asentada no se puede esconder. Ahí está la ciudad, ahí se puede ver. Ahí se pueden ver a los cristianos que no se esconden. A los cristianos que son luz. Y yo no me estoy refiriendo a que vamos a contender. No, lo que el amor no produce, no lo va a producir. Ninguna contienda, ninguna amenaza, ninguna intimidación. Lo importante es que seamos luz. Dice, ni se enciende una luz, y así Dios nos enciende, ¿verdad? Y se pone debajo de un cajón donde nadie la ve, que es el almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos. Y eso nos está hablando de que en la mano de Cristo, Él es el candelero, el que proyecta la luz. Con su base, oyendo, obedeciendo la palabra, ahí estamos bien seguros para proyectar la luz que recibimos de Jesús. Como la luna proyecta la luz en los tiempos de tiniebla y oscuridad que vivimos en la tierra del sol. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero y alumbra a todos. Esta emisión de televisión, de radio, cada emisión de radio cristiana en esta nación, cada nación, son puntos de luz, puntos de misión. Cada iglesia cristiana, evangélica, son puntos de luz, puntos de misión, donde se puede irradiar la luz y que llegue a cada corazón. Por eso dice que no nos podemos esconder, que alumbra a todos, así como el faro alumbra a los que van navegando marítimamente y pueden divisar los escollos, los peligros, y pueden incluso las estrellas con su luz alumbrar a los navegantes, aunque eso se hacía clásicamente, pero si no funcionan los medios de navegación actuales tan sofisticados, los buenos marineros y capitanes tienen que echar mano de los tradicionales que eran a través de las estrellas, a través de los faros. Así que somos la luz para orientar, somos la luz para llamar, somos la luz para que las personas diferencien entre las tinieblas y la luz. Dice el 16, y termino, así alumbre de este modo, sin miedo, en lo alto, en la mano del Señor, sobre el candelero, así, de esta manera. Separados, dice en Juan 15, de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No nos escondamos. Usted donde se encuentre, no se esconda. ¿Qué le van a decir? ¿Que usted es débil, frágil, que tiene a Dios como su salvavidas porque se va a romper? ¿Le van a insultar? Por supuesto, de Jesús lo hicieron. A él le pusieron una corona de espinas, le daban con una caña en la cabeza, le escupían, le decían, salve, rey de los judíos, se burlaban de él. En la cruz le decían, si tú eres quien dices que eres, sálvate a ti mismo. Le provocaron, pero él no entró en provocación, él era luz. Y fíjese, en aquel madero clavado en la cruz, él estaba siendo y sigue siendo luz hoy. En ese madero, él está siendo la luz del mundo diciendo, el que viene a mí, no le echo fuera, con los brazos abiertos. Él llama a la puerta del corazón, como dice en Apocalipsis, y todos los que quieren venir a Él son recibidos. Por lo tanto, no nos importe lo que otros puedan decir, sea usted luz. Y aquellos que se han apagado, como estamos viendo en este punto número 2, aquellos que no han encendido su lámpara y se apagó, aquellos que no les queda aceite, queremos orar por usted. Si usted ha tropezado, quizás se encuentra en prisión, nos consta que muchas personas desde prisión ven este programa. Si usted está en prisión, si usted está fuera de prisión, pero está en una prisión espiritual, si usted está con un matrimonio roto, si usted está enemistado con su familia, si usted ve a todos como culpables, hoy es el día de que podamos orar juntos para que Dios haga una nueva obra en su vida. ¿Qué le parece si nos unimos? ¿Qué le parece si clamamos a Dios que usted pueda nuevamente ser luz? Una luz que alumbre a todos aquellos que le puedan ver en su trabajo, en su hogar, en sus relaciones personales y en cada lugar donde usted se pueda encontrar. Padre, este es el reto y el desafío para esta semana. Queremos ser luz hasta que el próximo miércoles podamos volver aquí y podamos volver a compartir ese tercer punto que nos falta. Queremos ser la luz del mundo. Queremos ser la esperanza de las naciones. Queremos ser la luz en nuestro hogar. No sirve ser buen cristiano en la iglesia, pero no en el hogar. No sirve ser buen cristiano en el hogar, pero no en el trabajo. Uy, Señor, a veces se nos escapa.
A veces en el trabajo nos volvemos como los del trabajo, pero tú nos llamas a que siempre esté la luz, la lámpara encendida. Somos una lámpara, somos un luminar, somos la luz. Como de Jesús se dijo que era la luz que venía a alumbrar a todo hombre en Juan 1. Luego dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No importa que los hombres amen más las tinieblas, siempre habrá alguien que, atraído por la luz, como son las palomillas, las mariposas, los insectos, siempre habrán los escogidos de Dios que son atraídos, una selección natural que viene a la luz de Dios. Y nosotros somos esa luz, somos los representantes para atraer. Así que en el nombre de Jesús, si alguien ha caído hoy, dice tu palabra en Proverbios 28:13, quien confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Venga tu misericordia a cada una de sus vidas en ese error que han cometido. No importa la gravedad del error. En Miqueas 7 dice que Él perdona la maldad de nuestros pecados, lo echa en lo profundo del mar y nunca más se acuerda. Pero hemos de pagar la deuda, hemos de restituir el agravio, hemos de restaurar la situación. Pero Dios perdona y olvida y le da una nueva oportunidad para hacer luz donde usted fue tinieblas. Si alguien era luz y cayó, ahora lo levantamos en el nombre de Jesús con tu poder, con tu autoridad, para que esa persona pueda nuevamente venir a ser luz, a ser vida. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que seamos luz, que seamos luz. Si es la primera vez que escucha este mensaje, usted puede decirle, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo entrego mi vida para ti. Yo no quiero vivir en las tinieblas. No quiero vivir para las tinieblas. Quiero vivir para ti. Haz de mí que sea luz como tú has sido luz. Perdona mis pecados. Y a partir de hoy entrego mi vida a mi único Rey, a mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con estas oraciones, para todos los que están bien, los que han caído y los que quieren empezar a estar bien desde hoy, nos despedimos con ese reto. Sean luz, seamos luz esta semana. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y vamos ahora al vídeo que vemos y entramos en tertulia con nuestro habitual compañero. Volvemos enseguida, no se aparten, no se retiren. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Yo te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste en cambio a los pequeños y sencillos. Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Quien quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agotados, y os aliviaré. Venid, oh benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era peregrino y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. En la cárcel
y me visitasteis. Enfermo y vinisteis a verme. Preguntaréis, ¿cuándo hicimos todo eso por ti? Cada vez que lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos. Pues muy importante lo que estamos compartiendo y que le planteamos a ustedes en este día, el tema del servicio, la humildad. Eusebio Verona, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Con todos nosotros aquí fielmente. Así es. Y Aquí estamos, ¿qué podemos decir de este vídeo? Bueno, el vídeo habla por sí solo, ¿no? Un fragmento de la película. Entonces vemos cómo Jesús habla y cómo explica la realidad del servicio, Ajá. ¿no? Aquel que no sirve para vivir no vive para servir, al revés. Aquel que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Amén. Estábamos tratando el tema de la sumisión y hacíamos algunas valoraciones, ¿no? La primera valoración que se hizo fue que teníamos que someternos a Dios. Ese es el primer requisito. Está en Santiago capítulo 4, verso 7, que dice precisamente eso: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. O sea, el primer requisito para poder resistir al diablo y para que el diablo huya es el sometimiento a Dios y a su palabra. Amén, ¿no? amén. Y también vimos que el bautismo de Jesús era un acto de sumisión a la voluntad del Padre y a la autoridad del Padre. El Padre y el Hijo tienen el mismo valor, son Dios, tanto el Hijo como el Padre, pero hay un escalado de autoridad que el Hijo siempre respetó, ¿no? Amén. Por eso hoy en día también falla el tema cuando los hijos no respetan a los padres, ¿no? Para Dios valen lo mismo los hijos que los padres, pero hay un principio de autoridad delegada de Dios en la cual el padre tiene autoridad sobre los hijos. Claro. ¿no? Y los hijos tiene que velar por ello con los más hijos, sabiduría y más claro, capacitación. deben someterse a esa autoridad si quieren que la familia haya un orden y haya una disciplina. Amén. También veíamos que ser amigo de Jesús requiere obediencia. Jesús lo dijo, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. En otras palabras, si os sometéis a mi palabra y a mi voluntad. Jesucristo siempre, a lo largo de los evangelios podemos ver la vida de Jesús, Jesucristo siempre se sujetó a la voluntad del Padre, ¿no? Mateo 26, 42 hay varios, pero es un versículo clave en este aspecto de sumisión, cuando Jesús oraba en Getsemaní, ¿no? Y dijo: si es posible, Padre, aparta de mí este sufrimiento, esta separación de ti, este trago que tengo que pasar al separarme, porque ellos siempre habían estado unidos, ¿no? Y el trago que Jesús iba a pasar era precisamente eso, la separación con el Padre. Y él le pidió que si era posible que se apartara ese cáliz de él, pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino Amén. la voluntad del Padre. Sí, Señor. Eso es la cosa, el ejemplo de sumisión y de obediencia siempre al Padre. Amén. Había unos principios fundamentales que también tocamos por encima para entender lo que es la sumisión como cristianos, ¿no? Y el primero era que teníamos que haber nacido de nuevo. Amén. Para entender el principio de sumisión de la forma real y auténtica como las Escrituras lo enseñan, no como la sociedad hoy en día piensa sobre la sumisión, que es precisamente eso, que tenemos que haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que en ese momento somos una nueva creación en Cristo. Amén. Pasamos de una familia, de tener un padre, el padre de este mundo, ya lo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas, que era Satanás: si vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, al nacer de nuevo, al tener ese encuentro personal con Cristo, cogemos la nueva identidad y, por tanto, el nuevo Padre, que es Dios, ¿no? Que es el Padre original, pero usurpó el diablo. El diablo se metió como un adoptador, un adoptivo, pero realmente el Padre es el Padre. El Padre es el Padre. Y entonces, un Padre adoptivo impuesto. Y es una familia, yo siempre digo que la familia de Dios es la familia a la que todo ser humano es un privilegio pertenecer, amén, ¿no? Siempre. Entonces ese era el primer requisito. Y el segundo es ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Sí, Señor. Y Pablo en Efesios capítulo 5, a partir del verso 18, voy a leer el 15 porque es importante.
Dice, mirad, prestar atención pues con diligencia de la forma en que andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el verso 28 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, hay contiendas, les va a arruinar la vida, dice otra versión, ¿no? Si os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, y haciendo música al Señor con nuestro corazón. Amén. Dice una versión, la nueva, Sí, sí. la nueva traducción viviente, ¿no? Y también den gracias, debemos ser agradecidos por todo lo que Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es importante. Y luego el verso 21, que también es clave, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia, por honra a Cristo, que quiere decir porque así lo quiere Cristo, y porque así es su voluntad y así le agrada, con el propósito de que nosotros recibamos en compensación la bendición. Entonces, para poder someternos, tenemos que estar, primero haber nacido de nuevo y después estar llenos del Espíritu Santo. Es imposible que la carne se someta, es imposible no que se podemos. doblegue. En Ni nuestra- quiere ni puede. Es que ni quiere ni puede. Hay que recordar que de nuestra carne es donde salen los malos deseos. Entonces ahí es La donde- rebelión. es donde nace la rebelión, nace la soberbia. En la carne nace todo eso, ¿no? Que es la concupiscencia que decía Pablo, ¿no? Los malos deseos, ¿no? Pero es interesante como dice esta versión. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Por Cristo. Es reverencia, decir, sí. nosotros cuando nos sometemos, lo que estamos haciendo es someternos a Dios y tener reverencia a Cristo. No nos sometemos, hay gente que dice, yo no me someto a ningún hombre. No, sí. Es que cuando tú te estás poniendo bajo la cobertura, estás teniendo la cobertura de Dios, estás agradando a Dios. Pero es que eso en realidad no es verdad. Es que yo no me someto a ningún hombre. ¿Qué vas? ¿Por libre por la vida? Ya, Ni ya, te sometes a pero, tu jefe, no, ni te pero, sometes pero a ninguna dicen, autoridad. pero dicen, personas que quizás lo han entendido mal o han Sí, tenido no, sí, son algún, conceptos alguna equivocados. experiencia desagradable, dicen, yo me someto a Dios, pero yo no me someto a ninguna persona. Incluso sacan de contexto el texto de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, que es otra cosa, porque también habla en confiar en uno mismo. No tiene que ver habla, una cosa habla con de confiar que, ay, yo que puedo hacerlo. No, tú no puedes hacer nada. Mira Nabucodonosor, que fue hecho una bestia cuando dijo, esto es lo que yo he conseguido, mi reino. Y entonces Dios dijo, sí, pues ahora mira, te voy Y a mostrar lo que eres. Herodes, cuando Herodes, se creía Dios también. y dice inspirado que por gusanos se quedó lo fue muerto y comido ipso por facto, gusanos. ahí, en el momento. En el acto, ¿no? Entonces es obvio que como tú dices, que no, que eso no es correcto, que todos estamos sometidos, cuando menos tenemos que Es estar que sometidos a las leyes. Hay que entender que la sumisión conlleva conformidad entre ambas partes, entre los contendientes, ¿no? También es cooperación mutua. Por ejemplo, en el matrimonio, la esposa, Dios nos la ha puesto como ayuda idónea. O sea, aquel varón, aquel esposo que no le pida consejo a su esposa también actúa en necedad. Claro. Entonces, Dios ha puesto un orden de autoridad, valor Amén, el amén. mismo, Amén. pero distinta función Igual en la y iglesia. distinta posición. Igual en la iglesia, los Mismo. ancianos de la iglesia, necio Autoridades que Dios ha necio estipulado. es no contar con la opinión de los ancianos, necio es que los pastores están ahí para dar un consejo, para apacentar, Dios para lo ha guiar. levantado con ese propósito. Igual que pasa en el matrimonio, pasa también en la relación de la iglesia. Debemos de no tener miedo a la hora de contrastar. A veces decimos, es que si me dicen lo que yo no quiero oír, Claro, sí. y subconscientemente ocurre, ¿no? No es que se piense, no voy a ir porque... Pero es bueno que hay decisiones que no son irreversibles. No, hay decisiones, un matrimonio mal avenido, alguna decisión que podamos tomar, un cambio de localidad donde tú vas a vivir. Cualquier Puede situación. ser, si no tienes la dirección de Dios, puede ser que tus hijos entren en amistades que no sean las correctas y los pierdas, se te vayan al mundo, a la droga. Claro, Luego tenemos que estar seguros. O como represalia a eso. Por ejemplo, a veces tú tomas una decisión sin contar con Dios ni con la guía del Espíritu Santo, tomas una decisión, la hablas con tu esposa, si la hablas, y no consultas con los hijos. Y entonces esos hijos, si no ven bien esa decisión, se van a poner en rebeldía contra ti. Si tú marchas a un lugar donde ellos no quieren ir por lo que sea, porque ellos tienen sus amistades, tienen su círculo de amistades, tienen sus estudios, y de pronto tú los sacas de esa Sorpresivamente. situación sin avisar, sin llegar a un consenso con Oración, ellos, hablarlo. aunque haya que hacerlo, pero se les da Pero participación. si es que así como diálogo. funciona una familia.
Porque la tiranía destruye, la tiranía, el dar órdenes porque aquí mando yo y porque yo y porque yo y porque yo, eso es tiranía, y la tiranía va en contra de todo principio bíblico. Claro. Tenemos que Dios es un Dios de consenso, es un Dios de balanceo, es un Dios justo. Hay que equilibrar los pros y los contras, buscar la dirección de Dios, buscar el consejo de la esposa, consultar con los hijos. A eso se le llama sumisión, someterse los unos a los otros, señor. en ese sentido. Amén. La Biblia, precisamente en el capítulo Efesios 5, empieza con ese versículo en el 21. Sí. Someteos los unos a los otros. Quiere decir eso, llegar a un consenso los unos con los otros. Trabajo de equipo, Claro. Equipo. Y luego también tiene otra vertiente ese versículo, es que yo me tengo que someter a tus dones y tú a los míos. No intentar competir contigo ni supuesto. menospreciar tu don, sino apropiarme de tu don, someterme a tu don y tú al mío. Y así es como funciona Claro. verdaderamente la familia, la iglesia y todo organismo. Las luchas, que es lo que el diablo quiere, divide y vencerá, destruye. y destruye, es lo que el diablo quiere. En un equipo de fútbol, el que vale de portero, yo no entiendo mucho, pero el que vale de portero no va a polemizar y a pelear con el que es delantero. Claro. El que es delantero izquierda con el derecho, y el que es defensa, cada uno Para tiene eso hay su un lugar, manager, hay un entrenador que que lo pone. dirige, Claro, y se le tienen que sujetar, y si no se le sujetan, pues son sacados fuera del ahí partido. hay una autoridad que tienen que someterse. ¿Con qué propósito? Con el fin de conseguir la victoria. Claro, En el matrimonio. de todo el equipo. En el matrimonio, ¿qué fin hay? Es que el matrimonio, la familia llega a buen puerto. O sea, los fines son siempre positivos. Y la sumisión, vuelvo a repetir, no habla de enfrentamiento, no habla de imposición. Habla de confrontación en el sentido de cooperación. Ajá. Yo coopero contigo, tú cooperas conmigo. De unidad, Y vencemos. de influencia. Nos unimos y vencemos. Claro, claro. Nos dividimos y nos vencen. También habla de compañerismo. O sea, si estamos en el mismo barco, tenemos que unir esfuerzos en vez de pelearnos por ver quién dirige. Me hizo gracia eso que te envié por el WhatsApp, ¿no? Iban Los todos en remos. barco, iban todos con timón. Dice, pero ¿alguien ha traído remos? O sea, es que a veces pretendemos eso. Todos querer queremos llevar ser el timón. capitanes. Claro, ¿y quién rema entonces? Entonces, Y si se hunde el barco, ¿quién se queda en el barco? Ahí se ve quién es el capitán. está claro que si la carne no se somete al espíritu es muy difícil llevar y entender lo que es la sumisión. Porque la sumisión, como Dios la ve, es un acto sagrado y santo Claro. de amor y obediencia a nuestro Señor. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Somos sus hijos, quiere lo mejor. Entonces es obvio que Él pone unas reglas en la sociedad, en el matrimonio, en todos los aspectos de la sociedad para que funcione. Amén. Y necios somos, y la sociedad hoy en día actúa con necedad cuando se admiten cosas que van en contra de la palabra de Dios. Claro. Porque la palabra de Dios es la que marca la existencia y cómo tenemos que comportarnos como seres humanos. Amén. Y si nos salimos de ahí, las cosas no funcionan. Ni Claro. funciona la sociedad, ni funciona la iglesia, ni funciona la familia, que es la base de ambas. Claro. La familia, bien unida, bien formada, hace una sociedad potente y fortalecida. Y también una iglesia. La familia incompleta, que el marido va por un lado, la mujer por otro, yo opino, yo te hago lo que quieras, no funciona. Porque no hay consenso, no hay sumisión, que en el buen entendido de lo que significa sumisión, Ajá. no como la sociedad ve hoy la sumisión, que ve sometimiento, no es sometimiento, no es que me someta, es que yo me someto, porque Dios así lo estipula para nuestro bien. Amén. Y es así. Amén. Insisto, dice aquí, es que me gusta, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Reverencia, reverencia. No es de todos la reverencia. No. Estamos hablando de temor, que no es miedo, sino conciencia de que Dios es real, de que Él está presente, Claro. de que Él merece lo mejor, Y que se de que es agrada nuestro cuando Rey, hace eso. de que es nuestro Señor, de que realmente es justo también. Claro. Porque un padre, aunque ame mucho a sus hijos, tiene que impartir implantar la justicia. Claro, normal. No puede dejar que un desorden quede desordenado o que una agresión entre dos hermanos quede como si no hubiera pasado nada. Entonces, esa es la reverencia, la conciencia de Dios. Pero, ¿quién puede tener reverencia? No todo el mundo tiene la reverencia. Hay personas que lo toman como algo religioso Sí, y que Dios es bueno y Papá La Noel. reverencia se le hace a los reyes, se le hace a las, digamos, a las autoridades superiores.
La Biblia habla de que el pueblo de Dios era duro de servir. La reverencia es inclinar la cabeza, en el sentido de dejarse moderar, moldear, mejor dicho. Entonces, cuando tú te moldeas de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tú haces reverencia a tu Dios como tu máxima autoridad, porque Dios es la máxima autoridad y también es la máxima justicia. Dios, como decíamos en otro programa anterior, no va a dar por inocente al culpable. Claro. Por mucho amor que Dios tenga, que es amor, no es que tenga amor, es que es amor. Amén. Pero el amor conlleva justicia. Y como tú bien has dicho, un padre que no disciplina a los hijos, que no actúa en justicia con ellos, dándoles a cada uno, porque justicia es darle a cada uno lo que merece. Si premio, premio, y si castigo, castigo. Y ahí se equipara la disciplina y entonces la familia se crea en un ambiente sano de amor y de justicia. El amor sin la justicia no van ligados, es que van ligados. Si hay amor, debe haber justicia. Porque la justicia es, vuelvo a repetir, es darle a cada uno lo que merece por sus actos. Y si en la familia no hay justicia, esos hijos van a salir a la sociedad y no van a entender cuáles son los límites. Claro. Y van a transgredir los límites y van a tener problemas con la ley, van a tener problemas con los jueces, van a acabar en prisión, van a acabar siendo asesinados o asesinando, robando, siendo robados. Sí, lo que no queremos que le ocurra a nuestros hijos, pero por desgracia Tiene que haber vemos cada rectitud. día que están ocurriendo. Pensamos que en nuestra familia no va a ocurrir, pero nadie está exento si no se ha educado bien. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea mayor no se apartará. Es viejo. medicina. La justicia, la rectitud, claro. la disciplina es medicina al alma, Entonces, es medicina. si tú de pequeño no instruyes a tu hijo, como ahora se oye tanto, deja al niño que haga lo Nueva que quiera. oleada psicológica de que Claro, no hay que frustrar ni traumar. Ah, Wow. claro, y luego cuando sea el mayor que decida. Así está la sociedad. Y así está que ves a niños de 3 o 4 años maltratando a los padres, o insultándoles o dándoles patadas. Quitando el mando de la tele y mandando Y en aquí la mando casa. yo. Y eso empieza así. Eso ¿no? empieza Acaba así. mal, acaba en una tragedia. Eso empieza con el mando de la Claro. tele, pero luego cogen el mando de la familia. Y son los hijos quienes dirigen la familia. Entonces, vamos a ser sensatos. Porque yo siempre digo que Dios es el creador de la familia. Dios es el que instituyó el matrimonio. Y entonces, como Él lo sabe cómo funciona, porque Él es el creador de ello, tenemos que someternos a sus normas y queremos Su que manual a su de manual funcionamiento. para que funcione. Amén. Porque si no, no va a funcionar. Si yo pongo mi manual o mi esposa pone el suyo y los hijos ponen el suyo, es un enfrentamiento total Claro. que no conlleva a nada. O sea, servir a Dios, seguir a Dios es la mejor decisión que un ser humano puede hacer supuesto, en por todas las supuesto. facetas de su vida. Sí, sí. En el trabajo, en la sociedad, en el matrimonio, en la relación con tus amigos, en la relación con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Si no funciona así, como Dios quiere que funcione, pues llegaremos a lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día. Y hay una Enfrentamientos y hay una totales. esperanza. Aquellos que viven una vida totalmente errada, totalmente torcida, si se acercan al Señor, tienen una nueva oportunidad Claro, de empezar. claro. Eso es grande. Eso es lo que porque queremos transmitir, Tienen ¿no? la oportunidad. Lo digo porque me consta que hay muchos internos en las prisiones, tanto de Sangonera como de Campos de Río, que siguen este canal. Y ellos tienen esa oportunidad. Los de fuera también. Todos tienen la oportunidad. Que lo importante no es cómo uno empieza, sino cómo uno acaba. Porque hay casos en la Biblia que empezaron muy mal, pero acabaron muy bien. Y otros que empezaron muy bien, pero acabaron muy mal. O no acabaron, o no mira, acabaron, Manasés, porque- por ejemplo, es un caso, yo estoy con él profundizando más todavía, y dice que cedió a todos los reyes en maldad. Pasó a sus hijos por fuego, los sacrificó. Puso en el mismo templo, puso estatuas para adorarle. Bueno, hizo todo lo terrible. Dice que ningún otro rey hizo tanta perversión como él. Pero cuando fue llevado cautivo, clamó en su angustia a Jehová. Dios le escuchó y dice que lo restauró al reinado. De ser cautivo en Babilonia, lo volvió a su reino y lo volvió a hacer rey. Y entonces ese hombre lo hizo todo correcto. Pero hay otros que al contrario, empezaron Pero bien, hay acabaron Hay una mal. cosa que hay que valorar ahí, que es la realidad del clamor. O sea, a veces uno clama por interés. Y cuando clamas por interés propio, como que no funciona. Entonces, cuando tu clamor es real, es auténtico, Arrepentido. nace de tu arrepentimiento. corazón, un arrepentimiento genuino. Genuino.
Dios escucha por muy malo que seas. Como tú bien has dicho, usted hizo todo Eso lo es peor que se podía perverso, hacer. lo más perverso, no, Pero no existió otro. Hoy en día ocurre igual. El asesino más grande, la persona más mala o más impía que haya en el universo, si acude sinceramente y con un arrepentimiento genuino a Dios, Amén. Dios lo recibe. Sí, señor. Dios no le pone, venga, no, tienes que empezar a hacer estas reglas. No, no, si Él ve que tu arrepentimiento es sincero, automáticamente Dios te abre los brazos. Amén. Y eso hay que valorarlo en su justa medida, porque Dios es amor, pero también es justicia. Por supuesto. Y para que esa justicia se implante en nosotros tiene que haber un arrepentimiento Amén. genuino, que es la base del nuevo nacimiento. Así El es. arrepentimiento. Tú te arrepientes, te entregas al Señor, te dedicas a extender su reino, que es lo más importante que un ser humano puede hacer, extender su reino, porque hay una gran promesa también. Si tú te dedicas a extender el reino de Dios, Dios te provee lo necesario. Sí, señor. Entonces, no te afanes tanto por las cosas de este mundo, porque Dios te las garantiza, te garantiza lo necesario para tu vida. Si tú te dedicas a extender su reino. Amén. Que no entendemos, hay muchas personas que conocen este versículo, se repite muchísimas veces en las iglesias, la mayoría, por no decir el 100% de los creyentes, conocen ese versículo, De memoria. pero que pocos lo aplican, Sí, ¿verdad? eso es verdad. Porque lo hacen al revés, buscan primeramente las cosas de este mundo Y el reino lo último. y si queda tiempo, Lo último. Lo hacemos Y no al consiguen ni una cosa ni la otra. así es. Claro. Bueno, otra valoración que tenemos que hacer sobre esto es que ningún creyente debe someterse a un pedido o un comportamiento que no agrade a Dios Ajá. o que viole su palabra, ¿no? Ujú. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, si una autoridad, tu esposo, tu esposa, otra autoridad te dice que haga algo inmoral Sí, o por ilegal, la Biblia no enseña ni obliga a ningún creyente que se someta Amén. a mandatos, maldades o inmorales. Porque- Respeto, pero no Exacto. obediencia ni el sujeción. respeto siempre tiene que ir por Respeto, delante, pero no sujeción. sumisión. O sea, yo puedo respetar lo que hagan los demás, pero no tengo por qué estar de acuerdo con lo que hagan. Yo te respeto a ti como ser humano, te respeto porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque no creas en Sí, Dios, sí, sí. yo te tengo que respetar porque estás hecho a imagen y Ajá. semejanza de Dios. Pero no debo de compartir o no, nadie me puede obligar a compartir tus ideas. Claro. Entonces, eso es un principio que tenemos que asimilar como seres humanos. Cualquier cosa que viole la palabra de Dios, que no es Claro. que por mucho que lo diga un pastor, y yo eso lo digo mucho en las iglesias, cuando tengo que ministrar en esa línea, cualquier cosa, sea el pastor que sea, si no es conforme a las escrituras, yo le respeto a usted, Sí, sí. pero la no. palabra no me deja hacer eso, así que Usted sigue siendo autoridad. no estamos sobre hablando mí. de cualquier capricho, No. si es perdonar, claro que tienes que perdonar en el consejo, Sí, sí, pero eso. una cosa que no tiene nada que ver con la escritura. Por ejemplo, porque- saca un préstamo para que yo me compre un coche con tu dinero. Perdóname, si Dios te lo pone, sí, eso no No, se pero puede exigir. y otro- Y cosas que han pasado alguna vez, ¿no? Remotamente, pero de querer aprovecharse de la buena fe de alguien para obtener un favor que ha excedido lo que es la amistad, ¿no? O sea, alguna relación de lo que es afectiva. No. O sea, ahí la línea, la palabra de Dios habla lo que habla, la lealtad, la fidelidad en el matrimonio, fuera fornicación, fuera cualquier... Entonces, nunca se puede obtener No, nada La palabra de Dios. basándose en el abuso de autoridad. Sí, Jamás. O en tergiversar la palabra. Nunca. O buscar la palabra que diga lo que tú quieres que diga. Eso no, Porque eso la no. Biblia dice lo que dice, no lo que yo No se quiero puede que diga. defraudar, no se puede robar, Claro. no se puede Si mentir. a No ti se... tu esposo, porque tú estás sometida a tu esposo, te dice que vaya y que la acompañe a robar un banco, supongo que eso... A una despedida, a embriagarse, a Cualquier tomar cosa droga. que- No. que eso viole no, o da que igual, vaya en no. contra de la palabra de Dios. Un no rotundo. No rotundo. Si queremos andar... Respeto sí. O sea, se puede tener una actitud de sumisión hacia un esposo, hacia El una respeto autoridad, siempre, el hacia respeto tu siempre. jefe. A los dictadores pero y a todo el mundo. también respeto. negarse a participar Exacto. en un acto equivocado. Por ¿no? supuesto, siempre. ¿Qué pasa cuando hace esto? Que con esa actitud de respeto reciben el impacto del amor Ajá. y también la verdad de Dios. Ajá. O sea, que no podemos violar la palabra de Dios, nos mantenemos en la verdad, pero también le transmitimos, al respetarlo como persona, como ser humano, le transmitimos el mensaje del amor. Y eso puede hacer una siembra que vaya poco a poco, pueda verse luz
Claro, y puede la persona volver en sí, a través de ese amor puede volver en sí y decir, a ver si lo que estoy haciendo está mal. claro, claro. Entonces las peticiones Porque que la yo le- violencia engendra violencia, pero la palabra blanda hace subir, bajar el furor la ira. y da cordura. Claro, claro. Cuando tú respondes a una provocación con otra provocación, pues Se altera más se la incendia más el fuego. Es como si echaras agua, sea gasolina al fuego. Pero si tú echas agua con la mansedumbre, que es la otra de las virtudes de Cristo que debemos anunciar, que va unida, que va de la mano a la humildad, que mansedumbre no significa falta de fuerza, No, sino fuerza bajo control. Claro. O sea, el control, el dominio propio de una persona también afecta a las relaciones Ajá. interpersonales, ¿no? Y entonces, cuando nosotros actuamos en humildad y mansedumbre, que voy a repetir, no es falta de Ajá. poder, sino es el poder, pero controlado. Recuerdo ahora, me viene a la mente el pasaje en que los discípulos le dijeron a Jesús, oye, ¿quieres que mandemos fuego y los consumamos? No sé. O sea, ellos sabían que tenían poder, porque cuando le comentaron a Jesús eso, porque sabían que tenían Sí. el poder para hacer descender el fuego. Pero le pidieron permiso a Jesús, ¿no? En un espíritu equivocado, erróneo. Claro, correcto. Dice en Primera de Pedro, hablando, como tú estás diciendo, de la siembra correcta, como luego puede producir, ¿no?, un impacto. Dice, para que sean ganados sin palabra, lo que es la conducta, ¿no? La conducta pesa más que las palabras. Aquellos esposos, y también es aplicable al Así es. contrario a la esposa, que no creen a la palabra. Claro. O sea, se han ganado sin palabra a los que no creen en la palabra por la conducta de su cónyuge. O son creyentes carnales también, que algunos se llaman creyentes. pero que golpea, eso Sí, golpea sí, y dice, bueno, vamos a ver, con esta humildad, con este carácter, yo no puedo va a crear un cargo de conciencia, va a crear como algo que puede producir vida. Porque si el grano de trigo cae a No, tierra cae y y muere, produce fruto. Si no muere, no produce. Si no muere. Por eso dice Jesús, coge tu cruz cada día, muere en ella, muere tu ego, muere tu orgullo, tu soberbia, Amén. y por eso tienes que llevar la cruz cada día si quieres ser mi verdadero discípulo. Claro. Porque muchos se llaman discípulos, pero verdaderos discípulos... Discípulo qué poco hay. es el que aprende de su Señor, Y le es sigue. discipulado por su Señor, Y- obedece a su Señor, sigue a su Señor y pasa tiempo con su Señor. Claro. Porque él cogió a 12, dice, para que Claro, pasasen y en tiempo con él. Y en la cultura hebrea, los alumnos, los discípulos vivían por una temporada en las casas del maestro. Hay que aprender lo bueno. Para vivir, o sea, para que no fuera lo que ellos dijeran, sino cómo verlos vivir, ¿no? Por eso también el discípulo verdadero que tiene que discipular a otro tiene que ser auténtico, real, tanto en casa como fuera. ¿Sabes qué dice en Hechos? Hay un versículo, compartíamos el miércoles de eso, y hay un versículo que dice, cuando veían con qué denuedo hablaba Pedro y Juan, sabiendo que eran personas del vulgo, sin escuela, sin inteligencia, sin cultura, dice, quedaban sorprendidos y se daban cuenta que habían estado con Jesús. Por la forma incluso de hablar. Pedro, Y de Pedro, en lo la mismo, negación, las negaciones, sí. tú eres uno de ellos, tú hablas, Tu te forma de comportas, hablar te tu delata. forma. Entonces, cuando pasamos tiempo con Jesús, somos se transformados. se nota. Y si no se nota, Hay que examinarse. hay que hacerse un autoexamen. Hay y que decir, hacer un vamos a ver, check-in. ¿Por qué a check-in. mí no me notan que soy cristiano? ¿Por qué no me preguntan por qué soy así? ¿Por qué actúo de esta forma? Resonancia. Porque paso desapercibido entre ellos, ¿no? Hay que hacerse una resonancia Tenemos que cristonética. influenciar, como tú bien has dicho antes en la iniciación del programa, somos la luz del mundo y la luz no se esconde, tiene que alumbrar. O sea, hay cristianos, Con amor, pero alumbrar. Hay cristianos que no los conocen ni en su propia escalera, que son cristianos. Se Y eso- esconden, eso le no dan la se- vuelta a la Biblia para que parezca un libro, la Eso forra. yo lo llamo cristianos camaleones, ¿no? que se disfrazan, cambian de color cuando depende de se la adaptan situación. se al lugar adaptan, donde o sea, están y con quien hablan. sí, porque se creen que les van a perseguir si dicen que son cristianos. Hay que decir que somos cristianos Sin miedo. sin miedo, Sin miedo. Y con la autoridad que, Claro da, que sí. que da la palabra de Dios. Amén, amén. Claro que sí. Otro tema importante y vital, ya que hemos tocado el tema del matrimonio y que debemos valorar, está en Efesios 5:22. Dice Ajá. que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La esposa debe sujetarse a su propio marido. Ujú. No debe sujetarse a cualquier hombre, No, por supuesto. sino a su marido. Pero no, es que hay culturas que de ahí vienen los problemas actuales de la sociedad, del machismo, el feminismo y todas estas tendencias, que algunas culturas lamentablemente tienen un concepto muy equivocado sobre esto.
Y entonces hacen distinción entre el hombre y la mujer, incluso separatismo. Ponen en un sitio a la mujer y en otro sitio al hombre, porque hay distintas valoraciones. Pero no se trata, en el matrimonio las esposas tienen que estar sujetas a su esposo, Obvio, nadie más. claro. No es una lucha entre hombre y mujer, es un sometimiento propio, un voluntario de la mujer al esposo, porque así lo ordena Dios, Por reverencia para que funcione, a Dios. para que funcione el matrimonio, ¿no? Amén. Entonces, ese es una cosa básica que también tenemos. ¿Por qué es así? ¿Por qué las esposas tienen que someterse a su propio marido? Porque, como decíamos el otro día, están fundidos en uno. Son uno, el uno con el otro. La clara yema. No se puede diferenciar Claro. un hombre, o sea, no se puede separar el hombre de su esposa, La ni la clara esposa yema de su esposo. no se puede separar. Una vez que se funde, se funde. Una vez que se funde. Antes sí, Antes sí, pero después no. Después no. pero después no. La sumisión en un creyente siempre es una relación de pacto y no de contrato, ¿no? Cuando una esposa se sujeta a su esposo y el esposo se sujeta a Cristo, están dando al mismo tiempo eso una es. imagen de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Armonía perfecta, Claro. poder, potencial. Porque la iglesia Es se un sujeta a reto. Cristo, pero Cristo dio la vida por su Amén, iglesia. Entonces, ese es el paralelismo que Jesús empleaba para que entendiéramos el concepto real y auténtico de lo que es la sumisión. Amén. La imagen que damos en nuestro hogar, Sí, señor. en nuestra familia, con nuestra esposa y nuestros hijos, es la que damos de la iglesia. O sea, si tú aparentas en la iglesia una cosa y en casa eres otra, la imagen que damos realmente no es la que das en la iglesia, porque en la iglesia todos te conocemos. Claro. Es en la casa donde están tus vecinos al lado, donde te oyen, donde tú sales al colegio, que vas a por tus niños, a tus relaciones con el trabajo. Ahí es donde reflejamos realmente si somos la iglesia de Jesucristo. Y ojo, no solo, a veces somos correctos en la casa, correctos en la iglesia, pero ¿qué pasa en el trabajo? Claro, sí, es que Que tiene que ser en todos también los en el niveles. trabajo a veces, Claro, por eso claro. digo, en todas las áreas, porque también en el trabajo a veces han habido personas que dicen ser cristianas, pero que hacen cosas raras. Sí. Porque se hacen como el camaleón, como tú has dicho. Sí, sí. Se van disfrazan. como los compañeros, se adaptan al espíritu de los compañeros y no están actuando. Luego en la casa sí, y luego en la iglesia también. Claro, no. Entonces, cuidado con eso, porque Tiene- en la iglesia hay que ser los mismos, en el trabajo los mismos, en la casa los mismos y en cualquier Que lugar. uno tiene que ser auténtico en cualquier lugar donde se Y encuentre. en la privacidad, donde nadie te ve. Ahí, Donde no, nadie sí, te ve. donde nadie te ve, eso no Pero, es así. ya, pero digo visualmente, Visualmente. en forma física, pero Dios lo ve todo. De Dios no Por te eso digo puedes esconder. que también a veces podemos ser personas correctas en la casa, con principios bíblicos, pero quizás cuando nadie nos ve podemos estar haciendo cosas que desagraden a Dios. Tiene que haber Eso- una integridad, una congruencia. Eso tiene que ser, o sea, cuando uno dice que es cristiano, tiene que demostrarlo en todas las facetas de su Y dice la Biblia, en toda vuestra En manera toda de vivir. vuestra manera de vivir. Santo en toda nuestra manera en tu de relación vivir. con tu familia, en tu relación con los demás, en el trabajo, los vecinos, en tu intimidad, como tú bien has dicho, lo que tú haces cuando estás solo, que piensas, no está mi esposa, no están mis hijos, voy a ver esto, ¿dónde miramos? ¿Qué estamos viendo? Sabemos que ellos no nos ven, pero Dios está ahí presente y de Dios no nos podemos escapar. Y cada persona será juzgada por lo que Dios dicte sobre su palabra y nosotros no hayamos cumplido, ¿no? Y Él es justo, no olvidemos que Él es justo, que Él nos ama, pero Él es justo y no puede decir, bueno, no pasa nada y a los demás sí. No, la justicia de Dios se va a dar para todos. Aquí está el versículo que tú has dicho, en Primera de Pedro, dirigiéndose a las esposas. Pedro dice, en Primera de Pedro 3.1, dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, que hay cantidad hoy en día Sí. dentro de las iglesias, Mucho así, yugo desigual. mucho yugo desigual en ese sentido, pero no solamente de esposas, Sí. sino también hay Sabemos, esposos sí. y Sí, esposas sí. que no. Sí. Pero dice, pero pueden ser ganados Hay más esperanza. por el comportamiento de ustedes Ajá. que por sus palabras. Así es. Hay un dicho que dice que a veces se oye más lo que hace Que lo que que dice. lo que dices con tu boca, Por ¿no? supuesto. El testimonio más firme que una esposa o un esposo puede dar a un no creyente es su forma de comportarse, es su carácter. Decíamos que el carácter de Cristo tiene que estar formado en nosotros. Pablo ya lo decía así, que sufría dolores de parto, Amén. porque el carácter de Cristo fuera formado en cada Sí, uno sí. de nosotros, ¿no? Cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros cuando actuamos en toda nuestra manera de vivir, Ajá. refleja a Cristo.
De un Y cordero entonces- manso, entonces, apacible. mucha gente dice, es que yo no sé predicar, es que yo no sé dar mi testimonio, me da vergüenza. Pues vive carácter tu vida. habla. Claro, vive tu vida de acuerdo a la palabra de Y Dios. Y que estás los demás lo predicando. vean. Y ya estás predicando. predicando. Ese es el mejor púlpito Estás que hay. predicando ya. Y esa es la predicación No más hace falta correcta. una predicación de 3 horas, No, que no, si Dios no. la da, bienvenida. Pero Nuestro testimonio. es que, claro, que se predica con el ejemplo. Sí. Hablar con amor, que a veces no hablamos con amor, hablamos de una forma... Hay personas que yo muchas veces veo a creyentes fuera de la iglesia y los oigo y... Golpe de espada, habla en proverbios. sí. Algunas Algunas lenguas son como una como golpe de espada. espada. Y tiene que ser bálsamo, medicina. Vivir una vida en santidad es lo más importante. Claro, es lo que Ah, produce todo lo demás. todo lo demás es que si no hay santidad, no hay manera de someterse a nadie, no hay manera de No hay temor, no hay de reverencia, hacer no hay que los demás, sabiduría. los demás conozcan a Cristo. Si Claro. no hay santidad, no Claro. van a conocer bien a Cristo. Por O sea, supuesto. le vas a dar una imagen distorsionada. Hmm. Es como cuando se escucha una emisora y no la centras bien. Claro. Sí. Yo creo que este tema es muy importante para verlo rápido. Lo podemos dejar para el siguiente Sí, programa. podemos seguir Tema hablando. muy sustancial y yo creo que merece la pena poder hablar con... Entonces, como nos quedan 4 minutitos, podemos hacer un resumen y Sí. ya terminamos orando y algo que quiera añadir. El también. resumen que seguiremos tratando, el resumen de todo lo que se ha hablado hoy es los principios, las valoraciones sobre lo que es la verdadera sumisión. No el sometimiento, vuelvo a repetir, porque la Biblia no habla de que sometamos a nadie, sino que nos sometamos. Claro. Primero, como seres humanos, someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, nos tenemos que someter a lo que Dios dice que nos sometamos. Amén. Porque si tú dices que te sometes a Dios, pero no te sometes a lo que Dios dice, Claro. te estás engañando a ti mismo. Sí, señor. Estás pretendiendo crearte un círculo de protección, pero que no te protege, porque no es real y no es auténtico. Porque si yo digo que soy, pero con mis actos demuestro que no soy real, no soy auténtico. Ajá. Y entonces la palabra de Dios nos llama a eso, a ser auténtico, a vivir una vida conforme a los principios del Rey, a los principios del reino. Cristo es nuestro Rey y Él nos marca el camino a seguir. Él dice, el que verdaderamente quiera ser mi discípulo tiene que andar como yo anduve. Sí, él vino a eso, a marcarnos el camino, a decir, si queréis vivir una vida auténtica, una vida real, tener vida en abundancia, no una vida mediocre como hoy en día mucha gente vive, una Ajá. vida sin propósito, que lo peor que puede haber en una vida es no tener un propósito. Sin rumbo. Sin rumbo, A la deriva. vas como Terrible. al son que el viento Sí, te a la sople, deriva. ¿no? A la deriva. Entonces, cuando tú te mantienes firme sobre la roca, que es Cristo, tú te aferras, te agarras, coges a Cristo, entonces es Amén. cuando tu vida funciona. Amén. Entonces no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de sometimiento ni a Dios, o sea, en el sentido que Él te Sí, señor. someta, que Él no te quiere someter, quiere que tú te sometas a Él, pero es para bendecirte, Amén. para que las puertas del cielo se abran y podamos recibir la bendición, Claro. porque la sumisión nos trae bendición. Y podemos Someternos a cumplir. Dios. El diablo está ahí trabajando, ya lo hemos visto en Santiago 4:7. El diablo no va a dejar de afectarte o introducir mentiras en tu mente y en tu vida. Pero hay una forma de resistirlo, de que no pueda hacer nada, que es someterte a Dios. Amén, amén. Someterte a Dios, someterte a su palabra, y el diablo va a huir. Amén, amén. Es una promesa. Y se cumplen los propósitos. Se cumplen. todo. Y las promesas de Dios Somos un siempre se potencial. cumplen. Hay un Eh, gran potencial cuando obedecemos la palabra de Dios. Bien, acaba nuestro tiempo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo olviden. O sea, que la vida auténtica, genuina está en Él. Él es el camino, no hay otro camino. Él es la verdad. Cualquier otra idea que venga a nuestra cabeza no tiene nada que ver con la auténtica verdad. Puede sonar bien, puede parecer bueno, pero no es la verdad si no es Cristo Jesús. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, queremos la vida auténtica, genuina. Como se ha dicho, no queremos una vida a la deriva. Hay muchas personas que no tienen una meta, un motivo por el que luchar cada día. Nosotros tenemos un motivo por el que luchar y es que sabemos que nos has salvado para cumplir tu propósito. Y eso es algo que cada día nos da fuerza, nos alienta, porque ya no vivimos para nosotros, como dice la palabra, sino para ti. Porque nuestra vida sin ti no tenía sentido ni rumbo, pero ahora lo tiene. Sabemos nuestro destino, el reino de los cielos. Sabemos que la eternidad nos aguarda. Esa es la promesa. Hay una corona que nos va a ser reservada si peleamos la batalla
corremos la carrera, guardamos la fe. Y ahora, Señor, nosotros queremos ganar méritos para contigo. Agradecidos por amor, el amor con amor se paga. Queremos ser cada día de los que andan en las obras que tienes preparadas de antemano, y cada día queremos descubrir esas obras. Esa es nuestra motivación, descubrir tus obras, tus planes, tus propósitos, y saber que nuestra vida sí tiene sentido, sí tiene rumbo, y nos llenas de tu amor y de tu poder para vivir ese camino tuyo. Gracias, bendecimos a cada persona que nos sigue en esta hora. Te pedimos que tú unjas cada una de sus vidas y que tú les hagas entender estos principios para que encuentren el propósito, para que encuentren el destino, la dirección, pero sobre todo el camino, la verdad y la vida, que eres tú. Bendice a cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eusebio, hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga grandemente. Igualmente. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Ha sido un honor, una honra estar aquí compartiendo este tiempo. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Feliz semana. Al abrigo de Dios.